Muy buenas noches, querido Damián, muy buenas noches a tu gente y muy buenas noches a la audiencia. La columna de hoy va a tratar sobre el comportamiento deportivo ideal, aquel que por excelencia se vincula con la honestidad, con el buen trato, camaradería. Y esto viene detonado en mi cabeza por un juego de futsal femenino que todos habrán, de hecho todo el mundo, porque se viralizó, habrá visto partes o habrá conocido la noticia de aquel partido entre Banfield y Gimnasia y Esgrima de La Plata, sus equipos de futsal femenino, donde a poco de comenzar Banfield ganaba 2-0, pero termina perdiendo 4-2. Y lo llamativo es que esos 4 goles fueron hechos por Banfield en contra. No que se dejaron hacer goles, no. Más activa fue su participación en el resultado. Ellos mismos, ellas mismas los hicieron. Esa conducta tan antideportiva que genera incluso hasta en las jugadoras del club Gimnasia de Esgrima un rechazo que se ve claramente en el comunicado donde expresan que de esta manera no les gusta ganar, porque es muy antideportivo. ¿Cuál era el fin? Bueno, Banfield pretendía eludir un cruce, porque los dos llegaban más adelante, avanzaban, pero quien ganara le tocaba jugar contra un equipo que era muy difícil, por tanto les convenía salir segundas, que es lo que buscó Banfield. Al margen de las sanciones que les cabe o que ya les ha cabido a las jugadoras y a los dirigentes del equipo de futsal femenino de Banfield, la pregunta de qué es el comportamiento adecuado y, si se quiere aún más, cuál es el comportamiento moralmente adecuado, no solo como participantes, sino de aquellos que se niegan a participar también en algunos eventos deportivos. Me recordó al hecho entre Lutz Long, alemán, que en los Juegos Olímpicos de 1936 era el favorito ario para los Juegos en salto, en largo, y Jesse Owen, un norteamericano de Alabama, negro, que cuando se embarcó dijo voy a ganar 3 medallas de oro y terminó ganando 4. En 100 metros planos, en 200 metros planos, en salto en largo y en 400 metros en posta. Ahí ya vemos, en los 400 metros en posta, que Estados Unidos acepta bajar del equipo a 2 jugadores por ser de origen judío, eran Glickman y Sam Stoller, a lo que Owen se rechazaba, pero finalmente terminó aceptando con las presiones jugar. Mejor dicho, participar en esas competencias de 400 metros en equipo. Pero vamos a recordar cómo era la situación en la Alemania de 1936 y cuál era la situación en Estados Unidos. En 1936, ya un año antes, en una reunión del partido de Hitler, habían sancionado las llamadas leyes de Nuremberg, en las cuales se rechazaba el casamiento entre judíos y arios y se consideraba judío a toda persona que tuviese 3 abuelos judíos. Posteriormente, en el 37 y en el 38, esto se endurecería muchísimo más y se ampliaría. No solo a los judíos, sino gitanos, homosexuales, se va a perseguir. Y se extendería también, se profundizaría, porque ya los comerciantes judíos, o si están al frente de un comercio, podían ser echados y podían ser separados de esas propiedades, lo cual aconteció efectivamente. Pero en Estados Unidos uno pensaría, bueno, si lo que
realmente se criticaba de Hitler era considerar superior a los arios respecto a los demás grupos étnicos, no razas como normalmente se conoce, sino raza hay una sola, la humana. Son grupos étnicos. No era en Europa la situación muy distinta. La diferencia era que Hitler consideraba al alemán por encima del resto y los europeos consideraban a los europeos por encima del resto. Pero Estados Unidos no estaba muy lejos, ni todo el mundo, de considerar a los demás como inferiores, en particular a los negros. En 1960, el gobernador y candidato a ser reelegido, Wallace, del estado de Alabama, promete continuar con las leyes segregacionistas. Tanto que en el 63 hubo una concentración en repudio liderada por Martin Luther King, que fue encarcelado, lo cual generó los disturbios de Birmingham. Vale decir, cuando Owen regresó de los Juegos Olímpicos, el segregacionismo que había en Estados Unidos le impedía viajar en un micro en la parte de adelante y tenía que ingresar por la parte de atrás. No podía concurrir a los mismos hoteles que sus compañeros, ni tampoco ir a los restaurantes. De hecho, en un agasajo que se le hizo, no pudo entrar por la puerta principal y tuvo que entrar por la cocina. Ese segregacionismo que había en Estados Unidos no debe negarse ni pasarse por alto. En esas condiciones, en el 1936, durante la competencia de salto largo, los grandes favoritos eran Lutz, el alemán, y Jesse Owen, el estadounidense. Owen iba a todo nada y en los dos primeros intentos pisa la línea y es descalificado. Es decir, descalificado no, es anulado el salto. Le quedaba un intento más y ahí es que se le acerca Lutz Long, que en realidad el nombre es Carl Ludwig Long, o sea, Carlos Luis, como yo, Long. Y le dice a Jesse Owens, mirá, no vayas a todo nada, tenés suficiente distancia para ganar, aunque pierdas en el salto al comienzo un poquito, y asegúrate clasificar. La clasificación creo que era con 7,15 metros, y efectivamente se asegura el salto y logra así todo 7,65 metros, creo, en el salto, y clasifica, y finalmente gana. Esto fue celebrado tanto por Owen como por Long, quien lo abraza y dan la vuelta olímpica juntos. Imagínense el rechazo que habrá provocado esto en la dirigencia nazi, que años después fue recordado por Goebbels en sus escritos, en sus memorias, como una desgracia. Hitler, por su parte, recurrió a una cosa espectacular. Negó, es más, dio vuelta al razonamiento y dijo que sí. Claro, esa superioridad física solo demostraba que eran unos salvajes y que no tenían cabida en los Juegos Olímpicos. Por su parte, Owen dijo que se podrían fundir todas las medallas de oro que gané y no valdrían nada frente a la amistad de 24 quilates que hice con Long en aquel momento. Roosevelt ni siquiera me felicitó y seguía sin poder viajar en la parte delantera de un autobús. Esa historia tiene un final que en el 64, en 1964, de forma póstuma, Lutz Long recibió la medalla olímpica, la medalla Coubertin, que por primera vez se daba y que se instauraba para distinguir a aquellos deportistas cuyo comportamiento durante el desarrollo de su actividad olímpica reflejara de manera ejemplar el espíritu deportivo.
creo que es muy merecida. Y vale agregar que esta distinción a Lutz Long lleva el acompañamiento de la conducta que tuvo Owen cuando Long murió. Long muere durante la guerra. Había una ley que no obligaba, mejor dicho, que prohibía que los jugadores, a los atletas, fuesen al frente de batalla. Sin embargo, con Long, a quien nunca le perdonaron su actitud, hicieron una excepción y lo mandaron. Y en Sicilia, durante la guerra, él encuentra la muerte en un combate, y en una de las cartas, pues mantenía con Owen una relación epistolar muy frecuente, le pidió que si algo le pasaba, que se contactara con su hijo, Kai, y le comentara cómo había sido él en lo deportivo, cuál había sido su conducta. Owen cumplió ese mandato y finalmente terminó siendo el padrino de bodas de Kai Long, el hijo de Carl Ludwig Long. Mi querido Damián, eso es una conducta que desde lo deportivo y desde lo humano en tanto hombre político corresponde, desde mi punto de vista, hacer la que realizó Long, como contrapartida de la vergonzosa y gratuita actitud que hemos visto de las jugadoras del futsal femenino de Banfield. Muy buenas noches, querido Damián, y vamos a despedirnos con un tema que, como siempre digo, lleva a una confusión. Es una canción alemana que Pinochet se hacía tocar por la banda militar chilena los días de su cumpleaños. Con ese dato uno ya tiene una suerte de rechazo. Sin embargo, esta canción toma como base una poesía de un soldado alemán de la Primera Guerra Mundial, cuya letra básicamente dice: no sé qué hago acá, no me interesan las razones, lo único que quiero es volver a ver a mi amada debajo de una farola. Le pusieron música, se cantó y pasó sin pena ni gloria. Durante la Segunda Guerra Mundial, una radio que transmitía al norte de África, o sea, desde Italia hacia el norte de África, a cargo de los alemanes, de los SS, toca una canción en un disco de vinilo, encuentran que era esta canción, que es Lili Marlene. Y la pasan. Tanto alemanes como ingleses como franceses la terminan tomando como un himno antibélico. Está la película muy bonita, Lili Marlene, de Fassbinder, con Anna Schygulla haciendo de Lili Marlene. Espléndida, espléndida película. Y un SS, cuando va al frente y ve eso, lo prohíbe. Un levantamiento en las tres fuerzas, mejor dicho, en el ejército de los tres países, y terminaron aceptando, volviendo a pasar Lili Marlene. Así que, como todo, a veces, según el momento, según se gane o se pierda, a veces hechos vergonzosos pasan con gran gloria. Y a los años merece ser revisada la actitud de quienes participaron. El Mundial de Fútbol en Argentina durante el gobierno militar quizás sea un ejemplo de eso. Me despido entonces con Lili Marlene.